Empecemos con la primera historia de hoy. Historia 1. La primera historia de hoy proviene de Langborn, quien dice: automaticé a mi inútil jefa para dejar su trabajo. Esto sucedió hace unos años. Fui analista de datos e informes e hice todos los informes ad hoc para la empresa. Mi jefa, la llamaremos Kerry, fue una inútil. Ella era una de esas personas que siempre llega tarde, se va temprano y se toma días libres con poca antelación. Lo único valioso que hizo fueron todos los informes periódicos, ventas, ingresos, etc. Sospechamos que se salió con la suya porque estaba teniendo una aventura con su jefe. Lo llamaremos Stuart. Nuestro director ejecutivo era un tipo bastante decente. Buscaría formas de reducir costos y pagaría bonificaciones periódicas por las mejores iniciativas de ahorro de costos. Kerry estaba muy interesada en enviar ideas y nos animó a todos a automatizar nuestras tareas para poder intentar atribuirse el mérito de los ahorros. Uno de sus días de enfermedad, que casualmente Stuart también estaba enfermo, la directora ejecutiva estaba desesperada por el informe de ventas que mi jefe solía hacer. Dije que le echaría un vistazo y vería si podía hacerlo. Normalmente dedicaría 2 o 3 días a la semana a hacerlo, pero el director ejecutivo lo quería esa tarde. Una inspección rápida de los datos mostró que se podía automatizar con bastante facilidad, así que preparé el guión necesario y se lo entregué al CEO, quien quedó muy impresionado de que no solo lo había hecho en un par de horas, sino también que podría actualizarse cuando lo necesitara. Me preguntó si podía ver la rotación de ingresos y un par de informes más durante la tarde. Automaticé todo lo que hacía mi jefe. Tanto Kerry como Stuart regresaron al día siguiente, pero fueron citados inmediatamente a la oficina del director ejecutivo antes de ser suspendidos y enviados a casa. Resulta que el director ejecutivo sabía que estaban teniendo una aventura, y todas las veces que estaban enfermos, llegaban tarde o tenían que irse temprano era para poder escabullirse y tener relaciones sexuales. No había hecho nada al respecto debido a lo importantes que eran estos informes. Ahora que estaban automatizados, pudo conseguir que los suspendieran y luego los despidieran por mala conducta grave durante todo el tiempo que estuvieron fuera. También obtuve una buena ventaja. Historia. Un comentario. He visto muchas de estas historias recientemente, especialmente desde la época de COVID, y las personas que trabajan desde casa pueden automatizar sus propios trabajos para darles el día para hacer lo que quieran. Creo que suele estar en un subreddit como r/antiwork. Recuerdo que uno de mis jefes era absolutamente inútil. En ese momento yo solo trabajaba como almacenista. Recogíamos, empacamos, conducíamos, cualquier cosa que realmente quisiera hacer con el almacén y algunas otras partes también. Mi jefe en ese momento era chef anteriormente, pero no tenía ninguna experiencia gerencial. No criticar a nadie que fuera chef y luego aceptara un trabajo administrado y le fuera bien. Juego limpio contigo, pero este tipo no lo hizo. Era chef y gerente inútil al mismo tiempo. Nos dejaba hacer todo el trabajo mientras él se sentaba en su oficina, escondido en su rincón, con su computadora de espaldas a los demás mientras navegaba por Internet. De todos modos, todo se demostró más tarde. Siempre llegaba tarde al trabajo y recuerdo ese momento en particular, cuando eran las 10 de la mañana. Se suponía que debíamos estar allí a las 9 y el gerente no estaba. El director de finanzas vino y nos pidió que le mostráramos algunas cosas en el almacén. Creo que fue como archivar o algo así, no lo recuerdo bien. Caminábamos por el almacén y al final, la entrada de mercancías tenía una puerta enrollable. Entonces presionas el botón y automáticamente sube y baja. Mientras hablaba con el director de finanzas, me acerqué, presioné el botón de bajar y la persiana comenzó a bajar completamente. Justo antes de tocar el suelo, el jefe aparece rodando al estilo Indiana Jones. El director de finanzas y yo nos quedamos allí parados. La atmósfera en ese momento en particular era como, uff. Nadie dijo una palabra, aparte de él. Se levantó, se puso de pie, dijo, buenos días y simplemente se fue. Fue bastante divertido en algunos aspectos, pero piensas, mierda, ahora está en problemas. Finalmente este tipo fue despedido al final porque no fue solo eso, hubo muchos incidentes al respecto. Ese lugar estaba lleno de historias aleatorias. Allí también había muchos trabajadores temporales. Algunos de ellos fueron absolutamente maravillosos y trabajaría con ellos cualquier día de la semana. Pero de vez en cuando te salían estos. No sé cómo explicarlo. Uno fue atrapado en el pequeño baño del almacén, fumando marihuana. Se podía olerlo en todo el almacén.
En uno de ellos yo caminaba de un lado a otro, y allí tenían sofás nuevos envueltos en plástico. Porque también era parte de la compañía de seguros. También estaba adscrito a la compañía de seguros, por lo que tenían sofás y sillas nuevos envueltos en plástico. Un día encontré a uno de los trabajadores temporales durmiendo en uno de los sofás, roncando. Dices, Dios mío. Pero sí, me fui como siempre. Si tienes alguna pequeña historia de trabajo como esa, házmelo saber. Siempre me encanta escucharlos. Pasemos a otra historia. Historia 2. Nuestra siguiente historia viene de Garfis, quien dice, ¿no quieres darme un nuevo contrato? Bien, cumpliré los términos del contrato que tengo. Solía trabajar para un gran minorista en el Reino Unido. Trabajé allí durante 12 años en total y terminé como gerente. Cuando quieres convertirte en gerente te hacen pasar por 1000 obstáculos, realizar una gran cantidad de capacitación y hacer el trabajo durante 6 meses sin ningún pago adicional. Hice todo esto y finalmente me dieron de alta oficialmente como gerente. Después de que me dieron oficialmente el trabajo, obtuve mi aumento de sueldo, pero nunca me dieron un nuevo contrato. Pedí varias veces un nuevo contrato y cada vez me engañaron. Unos 9 meses después, otro gran minorista empezó a contratar muchos gerentes y estaba cazando furtivamente a una gran cantidad de personal. Solicité uno de estos trabajos porque ofrecían $8.000 más de lo que ganaba actualmente por el mismo trabajo. Conseguí el trabajo y fui a entregar mi aviso. Los directivos deben avisar con 4 semanas de antelación, mientras que los asistentes generales solo tienen que avisar con 1 semana. Así que decidí seguir los términos exactos de mi contrato y avisarles con 1 semana de antelación en lugar de las 4 semanas que querían. Basta decir que no estaban contentos con eso y me llamaron a una oficina para preguntar por qué solo había avisado con 1 semana de antelación. Le expliqué que según los términos del último contrato que firmé con ellos, eso era todo lo que debía dar. Realmente no estaban contentos, pero no podían hacer nada al respecto. Además, mi esposa te saluda. Ella quería que saludara a quien estuviera enviando mensajes de texto. Le dije que estaba escribiendo una publicación en Reddit y ella dijo que saludara a Reddit de su parte. Ah, saludable. Historia 2. Comentario. Hubiera sido muy bueno saber si la empresa cambió sus métodos y comenzó a resolver contratos mucho más rápido. Probablemente no, pero es una buena idea, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes de este? Déjame saber tu opinión sobre esta historia y pasemos a otra. Historia 3. Nuestra siguiente historia proviene de MyPostingName13, quien dice, estás limitando las comisiones de nuestros vehículos más demandados porque no estás haciendo ningún trabajo extra, por lo que no deberías recibir dinero extra. Bien, veamos cómo funciona. Salir por ti. Me di cuenta de que esta historia podría ser absolutamente actual, pero no lo es. Otro hilo me lo recordó y creo que encaja perfectamente aquí. Así que aquí va. En 2014 vendí automóviles, específicamente Ford. Para todos aquellos que no son aficionados a los autos, tanto el Mustang como el F-150 estaban siendo rediseñados desde cero para 2015, y Ford acababa de anunciar que no habría Shelby Mustang ni Raptor F-150 para 2015. Al instante respondimos varias llamadas al día sobre estos vehículos y, casi de la noche a la mañana, el inventario que teníamos llegó con un ajuste de mercado de 10 a 20.000 debido a la demanda. A nuestro GM le encantaban ambos vehículos y los cambiaba siempre que podía porque le encantaba charlar sobre ellos con los compradores. Así que todavía teníamos 21 Raptors y 6 Shelby en el lote cuando vendí una cabina extendida Raptor rojo rubí a 10K por encima de la etiqueta la última semana del mes. Ambas son cifras demenciales para los 200 coches que vendimos al mes. Con la operación, me debían unos 4.200 de comisión, pero mi cheque era de unos 1.700 light. En la primera reunión del sábado por la mañana después del día de pago, nos dijeron que las comisiones por dichos vehículos tendrían un límite de 2.500, retrospectivamente al mes pasado, según una disposición previamente ignorada en nuestro plan de pago. Hubo muchas quejas, pero la gerencia se mantuvo firme, citando lo increíblemente fáciles que fueron los acuerdos con Raptor y Shelby. En eso no se equivocaron. No hubo ninguna prueba de manejo hasta que se cerró el trato. Absolutamente podías conducir el auto antes de comprarlo, pero solo después de que tuviéramos una orden del comprador firmada y se otorgara el crédito. El acuerdo había sido presentado y aprobado. Por lo general, entraban y salían en menos de 45 minutos, si no media hora.
Pero aún así, los concesionarios obtienen dinero gratis y no quieren compartirlo. Indique el cumplimiento malicioso. Hablé con varios otros vendedores que, por cierto, estaban enojados y nos confabulamos. Creé un pequeño widget macro de Excel que tomaría el precio de la factura, lo retendría, agregaría un paquete y todo eso, y arrojaría un precio de venta que produciría una comisión de exactamente 2.500. Se lo envié a todos los vendedores que teníamos y todos lo usaron. Solo fueron necesarios 3 pedidos de compradores firmados con números aparentemente arbitrarios para que el escritorio se diera cuenta de lo que estábamos haciendo y convocara otra reunión. En esa reunión, básicamente la gerencia nos gritaba y todo el personal de ventas decía con calma, quiten el límite o nunca verán otro pedido firmado de otro comprador que lo exceda. Que se jodan. El límite se levantó 3 días después. Historia 3 comentarios. Me encanta cuando estos subreddits en particular tienen historias dentro de historias. Techno dijo sobre este: solía trabajar con un tipo que rechazaba negocios porque sus asistentes, las personas que hacían la mayor parte del trabajo en cualquier trato, no ganaban nada extra. Bob era nuestro mejor vendedor. Lo que podía hacerlo en enero llevó a la mayoría de la gente 6 meses, y teníamos personas que no podían alcanzar las cifras de enero de Bob ni siquiera en un año entero. No es que los otros vendedores fueran malos, incluso el más débil ganaba al menos 1 millón al año para la empresa. De todos modos, la compañía anuncia que obtuvieron una nueva estructura de bonificación mejor. Los asociados y asistentes ahora ganarán más dinero por un porcentaje fraccionario adicional de cualquier acuerdo, pero ahora tendrán un límite de 10.000 por trimestre. No es así. Bob no firmó ningún acuerdo ese mes. Las nuevas reglas significaban que los acuerdos que ya tenía en trámite excedían la cantidad necesaria para que su gente pagara, entonces, ¿por qué buscar más cuando la compañía revirtió el límite? De repente Bob tenía $30 millones en acuerdos y su gente ganó 40.000. Nunca antes había trabajado en una empresa basada en comisiones. Creo que eso me llenaría de ansiedad solo de pensarlo. Pero nunca entendería por qué una empresa limitaría así las comisiones. Seguramente ese es el incentivo de intentar vender más. Es que, ya sabes, esta persona recibirá una comisión. Si lo limitas, entonces simplemente dirán, a la mierda, ya alcancé el límite este mes. ¿Cuál es el punto? A menos, por supuesto, que le estén dando algún tipo de objetivo que esté por encima de su límite de comisión. Si eso tiene algún tipo de sentido. Pero estoy seguro de que alguien que haya trabajado antes en ventas basadas en comisiones me indicará la dirección correcta. De todos modos, ¿qué opinan ustedes de este? Déjame saber tu opinión en los comentarios a continuación y tengamos otra historia. Historia 4. Nuestra siguiente historia es del chef Stewart, quien dijo, me disciplinó por llegar 22 segundos tarde sin previo aviso. Entendido, no volverá a suceder. Esto sucedió hace varios años. Fue un cumplimiento malicioso que duró años. Mi antiguo empleador utiliza un sistema basado en puntos para realizar un seguimiento de la asistencia. Las partes de la política relevantes para esta historia son, tardanza con llamada previa al inicio del turno, medio punto. Tardanza sin llamada, 1 punto acumula suficientes puntos y estás despedido. Hay un conjunto de vías de tren que cruzan la calle y conducen a esta instalación. Ocasionalmente los trenes se detendrán bloqueando este cruce. Si te pillan allí en los últimos minutos antes de la hora prevista, tienes que tomar una decisión, esperar o dar la vuelta. De cualquier manera, es posible que llegues tarde. A veces decides dar la vuelta y luego el tren pasa el cruce y la gente que esperaba entra antes que tú. A veces esperarás y observarás a través del espacio entre los vagones del tren mientras la gente que los rodeaba llega al estacionamiento mientras tú todavía estás parado en un cruce de trenes bloqueado. Para ser claros, dar la vuelta implica tomar muchas carreteras secundarias del condado, así como algunas carreteras de acceso al campo. Es una zona extremadamente rural, por lo que literalmente nunca sabes qué tipo de condiciones de la carretera te encontrarás en el camino. Las carreteras pueden incluso quedar totalmente inutilizables durante los meses de invierno, cuando la nieve las cubre. Una noche durante mis años en el tercer turno, me detuvieron en estas vías y decidí esperar. Finalmente el tren siguió su camino. Corrí hacia el estacionamiento, usé mi tarjeta de acceso para pasar por los torniquetes y corrí hacia el reloj. Mi hora de entrada eran las 10:30 de la noche. Tienen estos relojes biométricos que leen su huella digital para registrar la entrada y salida de los empleados.
A veces estos relojes simplemente no leen su huella digital. Llegué al reloj y marcaba las 10:30. Estoy dorado. No rastrea segundos. Ingresé mi número de identificación de empleado y puse mi dedo en el sensor. 3 pitidos, lectura fallida. Intentó de nuevo. 3 pitidos. Lo intenté una vez más. 3 pitidos. No lo intenté de nuevo porque en ese momento el reloj ya marcaba las 10:31 en medio de la lectura de mi dedo. Cuando llegué a mi área de trabajo asignada, le conté a mi jefe de equipo lo sucedido. Dijo que no me preocupara por eso, que me marcaría manualmente. Debería haber escuchado, pero me preocupa. Por la mañana, cuando la gente de la recepción empezó a aparecer, fui a la oficina de asistencia para confirmar que mi situación estaba bien. El administrador de la oficina decidió verificar mi hora de entrada y usarla como factor determinante. Escaneé mi tarjeta de acceso a las 10:30:22. Eso es una tardanza, no hay llamada, se emitirá un punto de asistencia completo. Reiteré que era un tren que se detuvo en las vías, completamente fuera de mi control. Ella me aconsejó que me fuera más temprano y esperara media hora más para que comenzara mi turno la mayoría de los días o que consiguiera un teléfono celular. En aquel entonces no tenía ninguno para llamar desde la carretera la próxima vez. Bueno, lo que hice fue empezar a llamar en ausencia por si surgía algo después de salir de casa antes de llegar al trabajo por las noches. Los primeros días antes de salir a trabajar, la oficina de asistencia de enfrente estaba simplemente desconcertada. Después de semanas, se molestaron. Después de meses, aparentemente se habían quejado lo suficiente y finalmente me dijeron que dejara de hacerlo. Durante el transcurso de esta conversación, revelaron que llamar demasiado temprano antes del inicio de su turno hacía que fuera aún más difícil asegurarse de que el aviso llegue a los miembros correctos de la gerencia porque el mensaje ya no se marca como nuevo cuando llegan. Estamos creando registros para el próximo turno. Esta fue una gran noticia para mí. A partir de entonces, todas las mañanas, antes de salir de las instalaciones al final de mi turno, usaba uno de sus teléfonos para llamar en ausencia para mi siguiente turno esa noche. Intentaron denunciarme por insubordinación, pero el sindicato lo rechazó, señalando que el convenio colectivo especifica la hora en la que debemos llamar, pero no especifica una hora antes de la cual no se pueden realizar las llamadas. Indiqué la enorme sonrisa en mi rostro. Sin embargo, nunca olvidé que el director de mi equipo intentó ayudarme. Si realmente iba a llegar tarde o ausentarme por algún motivo, llamaría directamente a la línea de escritorio de STM para informarles. Incluso mucho después de que finalmente conseguí un teléfono celular, seguí haciendo esto. Simplemente llamaría de camino a casa en lugar de quedarme a usar sus teléfonos después de mi turno. Años y años más tarde descubrí por algunos representantes sindicales que la alta dirección nunca superó esto. Los volvió locos que algo tan simple los derrotara en su propio juego. No hizo que los muros se derrumbaran, pero fue una fuente persistente y duradera de frustración e impotencia para ellos. De verdad, saber que puedes gestionar todo eso con solo una llamada telefónica de 22 segundos al día. Ese es el tipo de cosas que te sacan de la cama por la noche. Historia 4. Editar. Probablemente la observación número 1 que estoy viendo es que debería haber aguantado y haberme ido a trabajar antes. Ya he comentado esto un par de veces, pero para que nadie tenga que buscarlo, normalmente salía tan temprano que llegaba a trabajar antes de los 20 minutos previos al inicio de nuestros turnos en los que se nos permitía registrar la entrada. El evento de tren detenido fue una excepción rara e impredecible, pero el cruce fue bloqueado regularmente durante unos minutos por un tren en movimiento, sin mencionar todas las demás cosas aleatorias que podrían surgir en tu camino al trabajo. Historia 4. // Waffle. Uno de mis lugares de trabajo tenía un cruce de trenes por el que tenías que pasar, y eso era impredecible y un verdadero dolor de cabeza porque literalmente estaría inactivo durante 10 a 15 minutos mientras uno o dos trenes pasaban. También tengo otra pequeña historia sobre eso. El título en sí sobre ser disciplinado por 22 segundos de retraso me recuerda a ese viejo gerente del que hablaba al principio, el que fue despedido. De vez en cuando realizaba estos pequeños viajes de poder. Éramos bastante flexibles en nuestros trabajos, hicimos las cosas todo el tiempo sin problemas. Iba a almorzar y siempre revisaba mi teléfono antes de ir para ver qué hora era. Le avisaría al jefe que iba a almorzar y luego regresaba. Recuerdo una vez en particular que me detuvo mientras caminaba de regreso a la oficina y me dijo, ¿qué hora es?
Con mucha arrogancia, dime qué hora es. Miré mi teléfono y le dije la hora. Digamos que era la 1:30 y fui a almorzar a las 12:30, así que básicamente tomé una hora. Llamó a un par de compañeros de trabajo y les pidió que me dijeran qué hora era. Miraron el reloj y dijeron que era como la 1:35 o algo así. Solo para notar, todos estaban mirando este reloj analógico en la pared de allí. Me guiaba por el tiempo de mi teléfono, que se conecta con internet y todas esas cosas buenas. Pero nunca podré olvidar la expresión absolutamente engreída de su rostro. Estaba pensando que me había pillado. Es muy raro que me enoje así al instante, pero esta vez él me hizo enojar. Ya estuvo cabreándome todo el día, haciendo este viaje de poder. Como dije, él pasa por estas fases en las que intenta usar su poder sobre ti, como tratar de obligarte a hacer cosas estúpidas que ya se han hecho, repetirlas, etc. Así que esta vez en particular, recuerdo que estaba hirviendo. Y simplemente salió. Yo estaba como, ¿cuál es tu puto problema, amigo? Continué diciendo, si tienes algún problema conmigo, vayamos a hablar con el director de finanzas, que era nuestro jefe inmediato en ese momento en particular. También pasamos por varios otros jefes. El cabrón descarado se da vuelta y dice, no vamos a llevar esto más lejos. Simplemente no dejes que vuelva a suceder. Recuerdo estar parado allí, mirando a la otra pareja de empleados del almacén, pensando, qué herramienta tan absoluta. Recuerdo que todo esto sucedió aproximadamente el mismo mes, así que sea lo que sea que estuviera sucediendo en ese momento, fue la caída que todos podían ver venir. Esta fue la misma empresa donde me enteré del incidente del látigo. También había una dinámica de poder con el gerente de ventas, que también quería ser gerente de almacén. La gente intentaba derrocarse unos a otros. Era un ambiente tan horrible y tóxico. Luego estaba el director del centro de llamadas, que entraba al almacén de vez en cuando y supervisaba lo que estaba haciendo para asegurarse de que lo hacía de manera segura según los estándares de salud y seguridad. Ella implementó este sistema, creo que lo llamaron 5S o algo así. Dijeron que era un sistema americano. No sé si lo es o no, sino 5S o 6S o algo así, donde se mantiene la seguridad, algo. No sé qué era el resto, pero tienes todas las S ahí. Si estábamos descargando un camión con un montacargas o algo así y ella estaba estacionando su auto, salía y se paraba y observaba para asegurarse de que lo estuviera haciendo de manera segura. Una vez dijo, oh no, los palés están apilados demasiado alto. No lo eran. Estaba usando el maldito montacargas, por el amor de Dios. Nos hizo parar y descargar el camión a mano. Obviamente el camionero también estaba furioso. Se trataba de un camión contenedor con entre 300 y 400 cajas bastante pesadas. Me alegro mucho de no estar en ese lugar. Pero de todos modos, me he equivocado por completo con uno. Son 2 o 3 veces que lo he hecho en este vídeo. Lo siento mucho. Llévame a cosas relacionadas con el trabajo y simplemente no puedo callarme. Pero si todavía estás aquí, gracias por escuchar. Muchas gracias por pasar tu tiempo conmigo hoy. Si tienes tu propio drama relacionado con el trabajo, me encantaría escucharlo. Déjamelo saber en los comentarios a continuación, como siempre, y participemos. Si te encanta una historia de Reddit nuevamente, ¿por qué no consideras darle me gusta, suscribirte y tal vez también esa campana de notificación? Ojalá nos veamos en el próximo. Cuídense, muchachos. Mucho amor. Despiértate y levántate. Música despierta, puedo oler el humo del tocino. Vamos a ver el sol brillando desde las ventanas. Bueno.